Que veas este encuentro. Hoy vamos a compartir un contenido muy especial con Soraya Peñagos, quien forma parte de los terapeutas del grupo Vita Counseling Service. Soraya es una aliada porque Vita está abierto a diferentes alternativas y herramientas que ayuden al bienestar de nuestra comunidad. Así que, Soraya, bienvenida a este encuentro. Gracias, gracias, Raida. Gracias por este espacio. Yo soy terapeuta de familias. Específicamente trabajamos con niños que tienen situaciones de salud mental, de comportamiento y esto. En esto llevo más de 10 años trabajando con esto. Este trabajo me ha llevado a mí a conocer, a observar diferentes situaciones por las que pasan la familia, los niños, y esto me ha enriquecido de una manera que yo digo, wow, antes de esto podía haber los problemas, podía haber situaciones familiares, pero como que no veía más allá. Ahorita, gracias a la experiencia que he tenido con este trabajo, también a cosas que yo también he estudiado, que he investigado, que he leído, que me he puesto en esa búsqueda de respuestas en la que normalmente caemos, ¿no? Porque siempre tenemos preguntas y de las cosas que no entendemos o que vemos normalmente, patrones y todo. En esa búsqueda yo caí en algo que a mí me ha volado la cabeza realmente, que son las constelaciones familiares. Eso a mí, desde el momento que yo las conocí, yo dije, wow, ¿por qué yo no conocí esto antes? Porque me ha ayudado a entender. Mm, no digo que me ha dado las respuestas que de pronto a veces uno con la mente quiere, pero me ha llevado a tener un entendimiento de la vida, un entendimiento de las dinámicas, un entendimiento de por qué pasan las cosas. Y esto me ha acercado mucho a algo que yo llamo paz interior. Y esa paz interior que estamos buscando todos, en algún momento, si no lo hemos buscado, lo vamos a buscar. Y qué bonito eso que dices, que a través de la trayectoria que has tenido durante este largo tiempo, trabajando con familias, apoyando desde la terapia en el hogar, con la dinámica de las familias, eso te llevó hacer esa investigación de cómo tú puedes sumar en la vida de esas personas, ayudarlas a solucionar Ujú. esas problemáticas a través de otras herramientas, como es la constelación familiar. Tú dices Sí. que impactó mucho el trabajo que tú venías haciendo al entrar en conocer más sobre las constelaciones familiares. Ujú. Cuéntanos un poco más sobre esto. Bueno, Raida, ¿qué te digo? Más que me haya impactado en la parte de mi trabajo, ¿verdad? Me ha impactado en mi propia historia de vida, Ok. porque todos tenemos una historia de vida, ¿verdad? Y esa historia individual que tenemos, yo creo que para ofrecer o dar un apoyo a otra persona, cuando nosotros mismos tenemos resueltos nuestras situaciones, se hace más fácil porque bueno, caemos en algo de que se predique y no se aplica, Totalmente. ¿verdad? Sí. Entonces a veces no es fácil porque uno normalmente puede dar quizás un apoyo a alguien y lo hace de su conocimiento, desde su sentir, pero a veces son situaciones que uno mismo no tiene solucionadas. Entonces, al yo poder ir solucionando parte de mi proceso, ir entendiendo mi proceso personal, eso me ayuda y me ha dado más certeza para dar apoyo a otros. Yo creo que es bien, bien, bien importante esa parte de que yo no puedo dar lo que yo no tengo. Entonces, al yo encontrar ese apoyo para mi propio proceso, me ha dado seguridad,
para poder decir, ok, sería bonito poder apoyar a los otros desde ahí, desde ese punto. Eh, Muchas veces las personas cuando hacen su proceso de sanación, Ujú, eh, tienen herramientas que le dicen, hey, mira, este camino que ya tú transitaste, tú solo puedes hacer más corto a otras personas, exacto. poniendo al servicio eso que tú aprendiste. Ujú, Y es lo que tú estás compartiendo conmigo en este momento. Y qué ujú, bonito, y ujú, qué verdad. Nosotros mismos o no lo hemos vivido o no hemos superado una situación similar. Entonces, ujú, ujú, eh, ujú. me Sí. gusta, me gusta eso que tú nos cuentas. Tú me decías, antes de nosotros empezar a formalizar este encuentro, que querías abordar un tema que se llama el asentimiento. eh, ¿Qué es el asentimiento? Bueno, yo creo que el asentimiento es la base de la paz interior, de la felicidad, del sentido que le podemos dar a la vida, porque el asentimiento es aceptar la vida tal y como es, aceptar las cosas tal y como son, así duelan, así no la entendamos, así no queramos, pero decir, así es, así fue y así tuvo que ser. O sea, yo sé que a veces no es fácil, no es fácil porque es difícil a sentir algo, qué sé yo, una enfermedad, una muerte, una situación de esas difíciles que tenemos. No es fácil hacerlo, pero, pero yo creo que ese asentir no es resignación, que podemos confundirla con la resignación. No es la resignación, porque la resignación es desde un punto de dolor, Ujú. es un punto de, ok, no pude hacer nada, a cambiarle. El asentir es entender de que la vida se teje con diferentes hilos y a veces hilos que no conocemos, que no sabemos de dónde vienen. Entonces, cuando uno asiente, dice, ok, sí, pasó esto, me dolió, me rompió el corazón, fue terrible, pero quizás así tenía que ser. Así, eso es parte de mi destino. A veces no me gustaba usar mucho la palabra destino, pero bueno, esto es parte de mi Bueno, vida, esto es es que parte de mi proceso. los que queremos o pensamos en la espiritualidad o la vemos, decimos, esto es parte de lo que yo planifiqué antes de venir a Ujú, este plano, ujú, pero ujú, ahora como no me acuerdo, ¿verdad? ujú. Eh, Ya, tenía ya, que pasar esto ya, como para que yo, ya, wake up, ya, pudiera ya, verse también desde esa narrativa. definitivamente. No lo quería expresar desde ahí, desde ese punto, pero es exactamente eso. ¿Por Eh, qué? ¿Por qué? Porque a veces me cuido de decir ciertos tipos de conceptos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sé que tanto para unas personas puede resonar como para otras no. Entonces, como que trato de enfocarme en ese punto neutro donde, donde ninguna persona se sienta como agredida, como que, como sí. que no, como que esto no es para mí. No, no, ¿por qué? Porque que a veces decimos espiritualidad, ¿verdad? Eh, Espiritualidad y hay un concepto muy erróneo de la espiritualidad. Uno suele escuchar, yo suelo escuchar personas que dicen de pronto, oh, es que yo soy muy espiritual, ¿verdad? Yo ya no me enojo porque mi espiritualidad me llevó a eso. Entonces, para mí digo, wow, ¿será que no enojarse es espiritualidad?
¿Será que si Claro, yo soy? Entonces digo yo, ay, entonces yo no soy espiritual porque yo me enojo mucho. lo que pasa es Entonces, que a veces idealizamos los conceptos, porque exactamente. en realidad, si estamos en este plano, todo lo que nosotros Ujú, experimentamos ujú. fue porque fue creado por quien nos creó. Exactamente. Yo entiendo la espiritualidad desde esa lógica. Estamos aquí y todo lo que está aquí es bueno porque fue Ujú, hecho por el que ujú, nos hizo. ujú. Y mira, Raida, donde caemos en lo que es la espiritualidad. Para mí la espiritualidad es a sentir la vida como es, danzar como la vida como nos fue dada. Entonces, ese aprender a danzar con la vida como nos fue dada, es a sentir la vida así. Qué sé yo, me dio una enfermedad terrible, Dios mío, ¿verdad? Entonces es poder mirar esa enfermedad con amor. A llegar Eh, a sentir, cuando nosotros a veces nos sentimos atrapados en nuestra historia, porque tú dijiste algo cuando iniciamos esta conversación y es, yo no puedo ofrecerle a otras personas un camino cuando yo no he sanado mi camino. Ahora que ujú, siento ujú, que he hecho las paces con mi camino, tengo nuevos recursos para ayudar más a otros en ese camino. ujú, Pero ¿cómo ujú. llegamos ahí si a veces estamos atrapados en esa historia? Bueno, eso no quiere decir de que uno tenga que estar ya, wow, completamente, ya trabajé en mi proceso, ya estoy, no, porque yo creo que eso se hace día a día. Ok, Día a día, día a día, eso es un trabajo diario, ¿no? Y siempre van a resultar cosas, y siempre, de pronto yo ya pude haber trabajado una situación, pero siempre vienen otras para seguir trabajando. sí. Yo digo que bueno, para llegar en ese estado donde podamos decir, wow, ya estoy en la cima, no, eso sería muy difícil y sería irreal, pero es empezar a ver, por eso digo yo que las constelaciones a mí me volaron la mente, porque estando en ese círculo, ¿verdad? En eso de que uno no ve más allá. Entonces, eso me abrió a mí una ventanita donde yo empecé a decir, okey, cosas que me han pasado, ¿verdad? Y que quizás no había procesado como tenía que procesar, quizás no había aceptado del todo. Entonces, cuando yo veo, en las constelaciones me dicen, no, eh, tenemos ciclos repetitivos, hacemos compromisos con nuestros antepasados, hacemos compromisos con nuestro linaje familiar, con nuestro clan. Y de ahí, de esos compromisos, vienen situaciones que tenemos que vivir en esta vida. Entonces yo digo, ok, esto me pasó a mí, oh, también le pasó a una abuela. Y si voy más allá, puedo encontrar más situaciones iguales. Entonces digo yo, oh, es una repetición, es un ciclo que estoy haciendo igual que ellas. Entonces cuando yo miro, solo hecho de mirarlo, de, de incluirlo, porque esa es otra parte bien importante, incluir, no, las situaciones no están afuera de mí, están dentro de mí. Cuando yo incluyo todo eso, ahí como que le empiezo a dar un poquito más de sentido. Entonces yo digo que cuando uno está en eso, en esos ciclos repetitivos, en esos nudos que se hacen en la vida de uno muchas veces, no sé, no sé cómo llegar al punto de que diga yo, ok, ya. Es como, qué sé yo, para mí fue necesario que otra persona me lo mostrara. Quizás para algo otra gente no. Ir. Relaciono con algo que tú acabas de mencionar, que es incluir no solamente lo que me pasó a mí como Raida, sino lo que le pudo haber pasado a mi mamá, que se relaciona conmigo, a mi abuela, a mi tía, a una Ujú, prima. O sea, dentro del mismo ujú, círculo familiar ujú, hay padres que no reconocieron hijos, por poner un ujú, ejemplo, ujú, que se fueron, no ujú, regresaron, y le ujú, pasó a una prima, le pasó a una tía, le pasó a mi abuela, me pasó a mí. Ah, ujú, pero espérate, aquí hay un punto.
Aquí hay ujú, un punto de convergencia, esto se está ujú, dando en la familia. ujú, Entonces, eso pudiera ser esos acuerdos que tú dices que hicimos de manera inconsciente ujú, y ujú, que ujú, necesitamos a ujú, través quizás de un acompañamiento, de una constelación, ujú. Sí, sí. entender, a sentir, trabajar. ¿Pudiera ser? Pudiera ser, claro. Como te digo, hay algunas personas que lo hacen inconscientemente, ¿verdad? Que, como digo yo, me cayó el 20 Ujú. y lo entendí. Pero la mayoría de las personas, yo creo que necesitamos como que nos guíen un poquito. Y gracias a esa guía que yo recibí en un momento dado en mi vida, empecé a entender, empecé a decir, ok, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que en las constelaciones familiares hablamos de dos dinámicas, hablamos de yo por ti, yo como tú. Entonces, yo por ti, mamá, voy a hacer lo mismo. Yo como tú voy a sufrir. Yo como tú voy a enfermar. Yo como tú voy a no ser exitosa. ¿Verdad? Entonces, o yo por ti voy a matar, yo Entiendo. por ti voy a agredir, yo por ti voy a usar. Entonces, cuando hacemos esas dos dinámicas, que son dinámicas inconscientes, compromisos que no los podemos ver, ¿verdad? Que quizás, como tú dijiste hace un momento, los hicimos cuando estábamos planeando venir a esta experiencia de Sí, vida. sí. Entonces, cuando hacemos ese tipo de compromisos, vemos esas dos dinámicas y eso es lo que venimos a repetir. Y siempre, créame, siempre, siempre las dinámicas se repiten cuando no son vistas con amor. Es difícil, por decir algo, es muy difícil entender de que yo puedo ver a un abusador con amor, ¿verdad? Que Ujú, yo pueda ver un asesino con amor. Entonces, ¿qué tal si en ese prepararnos para venir acá, yo decidí, ok, yo necesito que me asesinen ujú. porque yo como mi abuelo fue asesinado, yo también quiero que me asesinen, ¿verdad? Entonces viene otra persona, otra alma, otro espíritu, como queramos llamarlo, y le dice, ok, yo también voy a bajar, voy a ir a la vida y yo te voy a asesinar, ¿verdad? Entonces, eso fue como un convenio que hicimos allá antes. Sí, claro. Se supone Claro. que en otros planos tenemos otro nivel de Ujú, conciencia, de asimilación ujú, de las ujú, cosas ujú. y por supuesto no vemos lo bueno y lo malo porque no tienen ese significado que le Claro, damos nosotros a exactamente. nivel terrenal. Entiendo el punto. Exactamente. Entonces, yo vengo acá, ok, pum, llega alguien y me asesina, así como yo acordé, ¿verdad? Entonces, claro, la familia se volca en odio contra ese asesino, la culpa, la sociedad, todo el mundo, ¿verdad? Entonces, llega, si hay una persona que pueda mirar ese asesino con amor, ok, esa persona tiene un destino difícil. No sabemos por qué hizo lo que hizo, ¿verdad? Porque yo digo que siempre lo he dicho, que cuando una persona hace algo así malo, Ujú. como nosotros lo consideramos y como lo vemos, no es porque se le ocurrió hacerlo y ya, ¿verdad? Es algo que está pasando en su mente, qué sé yo, no sé, de Algo dónde no está vienen todas esas cosas. funcionando, algo no está funcionando Algo bien. está mal, algo está mal, algo está mal. Porque para una persona que esté todo bien, de buenas a primeras no va, ¡pum!, va a matar a otro, no. No es porque algo está funcionando mal en esa persona, porque hay alguna situación que lo llevó a hacer eso. Entonces, cuando uno es capaz de mirar a ese asesino, por decirlo así, con amor, y con la comprensión de que hay algo más grande que determinó que eso tenía que pasar así. Entonces, ahí esa dinámica sale de la familia, del clan familiar. Ya no van a volver a pasar esos asesinatos. O cuando yo puedo ver de que
de que una situación, qué sé yo, económica, ¿no? Ujú. Quizás hubo eso del asesinato es bastante fuerte, pero Pero que es pasa, real, nadie quiere, eso pasa. mira, independientemente del crimen o delito que sea, nadie quiere tener una historia negativa en su Ujú, familia y ujú, todos de alguna manera u otra la arrastramos, porque ya, donde no hay un ladrón, hay un asesino, hay un ujú, violador, hay una prostituta, hay un abandono, ujú, hay, hay diferentes historias que nos tocan a cada uno, que nos duelen a su manera, pero ujú. están ahí y están ahí por alguna razón, como tú acabas de decir, Exactamente, hay algo mayor detrás, exactamente, que a veces no somos conscientes exactamente. de eso. Sí, 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 exactamente eso. Entonces, para bajar un poquito la situación, ¿no? Digamos, la parte económica. Muchas veces hay gente que batalla y batalla y batalla con una situación económica y quizás es porque ha hecho un acuerdo, ¿verdad? Ha visto, ok, mi abuela, mi bisabuela fue tan pobre o fue Ujú. tan rica, ¿verdad? Que puede ser lo opuesto. Fue tan pobre o fue tan rica que yo decido hacer como ella o puedo ser lo contrario de ella porque ella, su dinero, quizás lo usó mal, quizás lo usó para hacer cosas negativas. Entonces yo no quiero ser como ella, entonces yo voy a ser pobre, ¿verdad? Yo pienso que vivir una experiencia de constelación debe ser interesante para cualquier persona, tomando en cuenta que todos arrastramos situaciones, Ujú, puntos de ujú, dolor, ujú, de dolor. El dolor tiene muchas áreas, dolor económico, dolor ujú, emocional, dolor físico, y al final ujú, sigue siendo un dolor ujú, que ujú, no trabajado puede desencadenar en una historia peor todavía. Entonces, tú decías en un momento, no todo el mundo necesita esa guía. Hay personas que harán su proceso solos, sin embargo, hay ujú, otras que sí lo necesitan. ujú, Yo, ujú, tocando el tema ahí de la guía, pienso que en realidad todos la necesitamos. Lo que ujú, pasa es que a veces algunos elegimos hacer el camino buscando a través de un estudio, a través de una formación. Cuando yo te escuchaba, recordé un momento muy personal que lo voy a compartir ahora contigo y es ok, cuando yo, cuando yo me di cuenta de lo que yo me decía sobre el abandono o la falta de presencia del padre de mis hijos en ujú, nuestra vida. Cuando ujú, yo lo asimilé eso, que me causó mucho dolor, yo necesité buscar herramientas para hacerme cargo de ese dolor. En mi ujú, caso lo hice a través de formaciones, cuento con una red de terapeutas, como lo eres tú, como lo es Minelis, que estaban en mi entorno, pero no todas las personas tienen el privilegio de tener gente formada como sus amigos ujú, o en su familia, o la apertura de hablar, me está pasando esto, siento esto. Entonces, ujú, yo siento que abrir espacios de comunicación como esta que estamos teniendo en este momento tú y yo, y decir, mira, me pasó esto, me sentí abandonada por el papá de mis hijos, o me di cuenta que en mi familia eso pasaba recurrentemente y busqué ujú, ayuda. ujú, Es importante hacerlo porque hay mucha gente que está detrás en silencio, haciendo invisible ese dolor, pero el dolor está ahí y son ellos que están cargando con eso. Entonces ujú. sí necesitamos esa guía y sí necesitamos ese apoyo. Bueno, sí, por lo menos a mí personalmente me sirvió muchísimo. ¿Por qué? Porque yo vengo queriendo trabajar en mí desde hace muchísimo tiempo. Desde mucho tiempo yo era esa buscadora constante, esa buscadora, pero al final yo no sabía qué era ni qué era lo que buscaba, pero yo sabía que había algo que necesitaba encontrar. Y yo en un tiempo me convertí en la come libros que yo creo que hubo un año que yo dije, wow, yo como dice, me leí 120 libros en un año. Wow. Y yo decía, wow, pero todas las corrientes, ¿no? Porque leí, me nutría de varias formas
de ver la vida, ¿no? Entonces, yo veía que lo mismo que decía Julano era lo mismo que decía el otro, pero lo decía en otras Ujú. palabras. Le ponía un poquito más, un poquito menos, le ponía otro colorcito, pero en sí era lo mismo. La En sí era esencia. lo mismo. La esencia era igual. Y yo venía, ok, yo venía de uno a otro y como que no, yo decía, pero como que falta algo.